Buenas noches, gente. ¿Cómo estamos? ¿Qué tal? ¿Cómo va? Buenas noches, gente. ¿Cómo va el día? Ya se me está colando el audio por aquí, como siempre. ¿Qué tal? Estamos a jueves ya. Ya acabamos la semana. Realmente yo estoy hecho polvo. Esta semana estoy muy, muy, muy cansado. Ay, ¿no os pasa a vosotros que hay semanas que, hostia, llegáis medio muertos al fin de al fin de la semana, ¿sabes? Ya jueves, que tampoco es tanto. Ya os digo, hoy estoy muerto, muerto. Claro, habrá gente que diga, ¿de qué curras para estar tan cansado? Lo sé. Sé que hay peña que, yo que sé, la gente que trabaja en la mina, tío. Imaginaros lo que es eso. Cada día, hoy iba a decir 8 horas, pero yo estoy seguro que deben de estar más, mucho más de 8 horas esa gente trabajando, pero muchísimo más. Y imaginaros lo que es currar solo 8 horas. Bueno, yo tengo una idea más o menos de lo que es currar eh, en una mina, pero no es una mina. Y os voy a explicar por qué. Porque yo, con 17, 16, 17 años, a mí no me molaba estudiar. No me gustaba nada estudiar y yo iba raspando notas, iba ahí justo siempre, suspendido. Bueno, los de mi clase seguramente que se acuerdan. Si alguno me está viendo dirá, sí, sí, tío, eras lo peor de la clase. Y es que no me molaba. Y cuando no te gusta hacer algo, pues lo haces mal o no lo haces directamente. Y entonces yo, por aquel entonces me fui a estudiar FP de delineación a la escuela industrial, que es una escuela muy conocida de formación profesional que está en el centro de Barcelona. Y me fui a estudiar delineación que me molaba. La verdad es que me mola delineación, pero pensad que por aquella época no es como los módulos medios de grado medio y grado superior que hay ahora. En aquella época, os hablo del año 90 por ahí, de 1990, el FP, tenías, por ejemplo, yo en delineación tenía mis asignaturas de delineación, que era tecnología, era dibujo técnico, AutoCAD y no sé qué rollos así, pero es que después tenías 13 asignaturas más. Tenías el inglés, la religión, física, química, mates, bueno, es que no sé cómo se llama ahora, es igual. Da igual, un mogollón de asignaturas. ¿Qué pasa? Que educación física, gimnasia, que le llamamos antes. Y entonces, a mí no me molaban el resto de asignaturas, ¿sabéis? Y yo pasaba, tío, yo pasaba a estudiar y hacía las que me gustaban a mí. El resto iba justo. Y afortunadamente, ahora digo afortunadamente, en aquel tiempo no hubiese dicho afortunadamente. Mi padre era un tío que valoraba o valora mucho la gente trabajadora, porque él siempre ha sido un tío trabajador. Desde muy pequeño trabajó en el campo, como muchos de su generación, y con 18 años se fue al ejército a Madrid y luego ahí también estudió creo delineación y bueno y tal. Y bueno, total, yo mi padre siempre ha tenido claro y así nos lo ha transmitido a mis hermanos y a mí, que él no mantenía vagos. Es decir, esa era su frase, yo no mantengo vagos. Claro, llegó un momento, yo iba al instituto, iba, ¿sabes? Pero lo que pasa que iba, pero no entraba a clases. Claro, empezaron a llegar notas, empezaron a llegar faltas y tal, y a mi padre dijo, yo creo que hice primero de delineación, que pasé de curso, hice segundo, y en segundo de delineación me cascaron, yo creo, 2 años seguidos, si no recuerdo mal, y al segundo año me dijo mi padre, oye, ponte a currar, ya, o ahí está la puerta. Esa frase la oí yo tantas veces, seguramente que muchos de vosotros también la habéis oído. Bueno, muchos no, espero que muchos no, algunos. Mi padre me dijo, chaval, a trabajar. Y entonces yo por aquel entonces, no, claro, no tenía muchas opciones, porque con lo que te había estudiado, pues al final lo único que te quedaban eran ponerte a trabajar de aprendiz de cualquier cosa o trabajos así. Entonces yo tengo un tío que era militar, y entonces me dijo, ¿por qué no te presentas de voluntario, de profesional y tal? Y todo esto lo estoy contando por lo de la mina, ¿eh? Estáis flipando, pero esperad, dadme cuartelillo que lo vais a entender rápido.
Entonces, por aquel entonces me dijo mi tío, pues apúntate al ejército de profesional, que puedes estudiar una profesión, no sé qué, no sé cuánto. Y claro, yo dije, pues me apunto. Y entonces, yo recuerdo que tenías que poner 2 o 3 opciones en la inscripción del ejército. Y entonces yo puse, creo que mecánico de aviones, porque a mí me molaba la mecánica, no tenía ni idea. Y hostia, los aviones, pensé, tiene que molar ser mecánico de un avión, arreglar los aviones, tío. Yo creo que ha sido una suerte. Bueno, os sigo explicando. Y entonces estaba en Ávila, el destino era en Ávila, y de segunda opción puse el regimiento de zapadores ferroviarios que estaba en Madrid, que esta gente pues se dedicaba a hacer vías de tren. Total, que puse de segunda opción, como os he dicho, el regimiento de zapadores ferroviarios en Madrid. Bueno, mi tío vivía cerca de ese regimiento, yo lo había puesto de segunda opción. ¿Y cuál es mi sorpresa cuando me llega la carta y me ha salido la segunda opción? Pues total, me tocó en el regimiento de zapadores ferroviarios, que era la segunda opción, y un 28 de febrero de 1992, pues cogí un tren en Barcelona Sants, de noche, creo que era, o de día, no, de día, era a las 12. Y por la tarde noche estaba en Madrid. Y el día 2 de marzo, pues tenía que presentarme en el regimiento. Pues ya, bueno, claro, ahora como ya ninguno hacéis la mili, afortunadamente para vosotros. Total, pues llegué yo allí. Pues claro, llegas de novato ahí, tal. Te dan la ropa, te cortan el pelo, bien cortito, bien cortito. Yo tampoco lo tenía largo. Tuve mis greñas después, mucho tiempo después. Y bueno, llegas ahí, te dan la ropa, te vacunan, que también todos mis compañeros, los desgraciados, cuando me pusieron la vacuna yo me desmayé, porque antes ya ahora ya no me pasa. Me desmayaba fácil con las agujas, fácil, bueno, es que la veía una aguja y me ponía malísimo. Y recuerdo que nos pusieron a todos así en fila en el servicio médico. Y entonces no era como las pelis, que habréis visto películas que es una nave muy grande y hay una fila, un montón de gente, y hay allí gente, pues ¿qué pasa si te hacen pam, zas, pero así, pas, y el siguiente, pam, y van pasando como si fuese una fábrica de serie esta, no. Yo en el mío afortunadamente entrabas en el servicio médico, que era como un botiquín, ¿sabéis? Una habitación así, te pinchaban creo que los 2 lados y para afuera. Pues yo entré y tal como estaba así, cuando el cambio de escena que yo viví, el cambio de escena fue que de estar de pie, resulta que lo veía todo desde el suelo. Y mis compañeros, que no los conocía, que vamos, los conocía de hace 10 minutos, bueno, o mediodía, no me acuerdo. Todos partiéndose el culo de mí. Y yo flipaba diciendo, pero ¿cómo pueden ser tan cabrón? Además éramos una promoción de muy poca gente. Que en esa época éramos una promoción, yo creo, de 20 y pico, 30 personas. Nos integraron, claro, en el servicio militar obligatorio. Los 3 primeros meses creo que era que hacías la mili normal y después ya era cuando firmabas. Bueno, pues total, a lo que íbamos. Ya pasa el tiempo, firmamos y entonces ya los que firmamos, algunos se fue creo, ya pasas a una compañía de profesionales. Bueno, ¿y qué hicimos? Pues durante un montón de tiempo estuvimos aprendiendo ferrocarriles, a hacer ferrocarriles. Es decir, yo, por ejemplo, mi especialidad que cogí fue construcción de vía o mantenimiento de vía. Luego había mantenimiento y construcción de catenaria, enclavamientos mecánicos, etcétera, etcétera, etcétera. Y bueno, fueron unos cuantos años, Estuve yo pues 6, 7, 8 años en el ejército. Y bueno, tengo muy buenos recuerdos de los desgraciados de mis compañeros, que eran todos, es decir, allí yo creo que estábamos lo peor de cada casa. Y bueno, de mi promoción, pues a los 2 días habían 2 de Cádiz, que uno le llamábamos Kai, y el Porti, y no voy a decir más de su apellido. Entonces nos pusieron motes a toda la compañía. Yo era el Orejas,
estaba el Lobo, estaba el Yunque, estaba el Cipo, el Rocky, el Muñón. Es decir, como veis, son todos nombres catedráticos, todos, éramos todos lo mejor de cada casa, como os digo. Y bueno, y entonces los primer año lo dedicamos a estudiar teoría. Hicimos, pues cada uno con su especialidad. Yo, como estaba en la especialidad de vías, pues estudiamos vías, todo lo que es construcción y mantenimiento de vías. Y ahí es por todo el rollo este que he entrado, es por eso, porque, hostia, nos pegamos unas curradas de construir vías. Bueno, construir en ese tiempo no construíamos, en ese tiempo era todo prácticas. Teníamos allí en el regimiento de allí de Cuatro Vientos de Madrid, teníamos una zona donde practicábamos y habían tramos de vías y venga a desmontarlo, venga a montarlo, venga a cajear traviesas, venga, aparte de todo eso, la formación militar, desfiles, guardias, imaginarias, cuarteleros. Claro, los que no habéis hecho la mil y los chavales de ahora no tenéis ni idea qué es una imaginaria. Además, hostia, ahora lo piensas y el nombre es súper divertido. La imaginaria no era más que un tío que se dedicaba a andar por la compañía. La compañía es donde están, pues donde tienes las taquillas, la cama, digamos, donde vives, vamos. Y entonces, en la imaginaria lo que hacías, no llevabas armamento ni nada. Es decir, lo que hacías era vigilar a la gente que dormía. Vigilar a la gente que dormía, que estaba dentro de un edificio, que estaba dentro de un acuartelamiento que ya estaba vigilado. Entonces, bueno, yo qué sé, yo jamás entendí lo de la imaginaria, pero sí, hacías, no sé si eran turnos de 2 o 3 horas, te turnabas, te ibas a dormir y luego salía otro compañero a hacerlo, y así. Y luego era el cuartelero, que el cuartelero era el que vigilaba la compañía. Tenías una mesita muy pequeña, una mesita allí a la entrada de la compañía. Vosotros imaginaros, la compañía era un edificio muy grande, con una entrada súper grande, y entonces entrabas, había un rellano, y a la izquierda y a la derecha había una nave súper grande, pues como las pelis, todo lleno de literas y de taquillas. A la derecha había otra, subían las escaleras, que era un primer piso, y había igual a la izquierda, igual a la derecha. Eso era mi compañía, que era el batallón escuela, que se llamaba, del regimiento este de zapadores ferroviarios. Total, pues el cuartelero lo que hacía era lo mismo, vigilaba la compañía durante día y tarde, hasta la noche. Ya cuando llegaba la noche y tocaban, no me acuerdo cómo se llamaba lo que tocaban para ir a dormir, no me acuerdo, es igual. Pues ya se quitaba y venía el imaginario. Y entonces el cuartelero, la misión que tenía era de cuando venía un mando, un capitán, pues se ponía allí, compañía, el capitán, y ya todo el mundo sabía que venía el capitán. Entonces, estuvieses donde estuvieses, en el lavabo o fuera, pues tenías que salir, te ponías delante de tu taquilla y firmes. Como estuvieses, si estabas en pantalón corto o en gallumbos, pues en gallumbos te ponías allí. Pasaba el capitán, porque tenía la oficina en la planta arriba, al fondo de la compañía, que no la podía tener a la entrada. Justo entrar, no, la tenía que tener justo para pasar por delante de todo el mundo. Y entonces llegaba el capitán, el comandante, el que fuese, pues tal, y todo el mundo. Y esa era la misión del cuartelero. Ese era el cuartelero, y de noche la imaginaria. Entonces era divertido, tío. Es que además luego existían todas las putadas que nos hacíamos entre nosotros. Es decir, putadas como, por ejemplo, en la siesta te echabas a la siesta. Claro, tú te echabas con las botas y con todo puesto, porque a lo mejor en nada te decían a formar y tú tenías que salir corriendo. Pues bueno, como los de Cádiz, que eran muy cabrones y muy chistosos, pues entonces empezó la broma de atarte las botas a la cama. Claro, tú pensar que las literas eran literas de hierro, y en los cabeceros, y el que dormía arriba y abajo tenía los hierros. Entonces tú ponías los pies, los tenías estirados. Pues los cabrones te ataban las botas. Pues tú imagínate que te llamasen a formar corriendo y tú tenés las botas atadas a la cama, en la cama de arriba. Es decir, hostiazo padre. Y de esas os podría contar 1000. Soy un poco viejales ya, tío, contando historias de la puta mili. No puedo decir puta, creo, ¿no? Bueno, es igual. Y entonces, pues eso, de ahí, luego ya cuando ya habías hecho ese año de formación,
pues te ibas a un destino, que yo en este caso yo vine a Barcelona y venías a una compañía ferroviaria. Yo vine a Renfe y entonces curraba en Renfe, tío. Yo llegaba al cuartel porque como vivía en Barcelona y mis padres vivían aquí, yo iba a dormir a casa. Y los que no, pues se quedaban en el cuartel a hacerlas. Bueno, no os voy a contar. No os voy a contar lo que llegaban a hacer. Entonces yo llegaba por la mañana, pronto a las 6 y pico, 7 de la mañana, llegaba al cuartel, me ponía el mono de Renfe, las botas de Renfe, formábamos, como si fuésemos militares, no, como militares que éramos, y entonces luego ya te ibas en Sant Andreu Condal, que está al lado de la Renfe, y vas tú ahí a las dependencias de Renfe y, y nada, te cambiabas y ya ibas a currar como un currante de Renfe y a trabajar en la vía, pero en agosto, en julio, a todas. Daba igual que lloviese, que tal, y allí a cambiar traviesas de hormigón, a cambiar traviesas de madera, a batear con los picos para meter el balasto, que es la piedra que hay en la vía, meterla debajo de la traviesa para que la vía no se hunda. Todo esto con circulación, ¿eh? Todo esto pasando trenes. Y entonces había unos carteles que poníamos, entonces cuando oías pitar el tren te salías de la vía con la maquinaria, con todo lo que tuvieses. Y de ahí os digo por eso que eso sí que era cansancio. Hostia. Pero claro, tenías 18 o 20 años, tío. Te sobraba energía. Sobraba energía por todos los lados. Y entonces por eso se contó la historia, porque eso sí que es muy, muy parecido a la... hacíamos prácticas con armamento y tanto, y con explosivos. Mira, recuerdo unas maniobras, yo creo que era soldado todavía, sí. Que fuimos a Hoyo Manzanares, que está a las afueras de Madrid, la sierra. No me acuerdo para qué lado, ¿eh? Ahora ya no. Yo vivía en Alcorcón, en Madrid. Todos esos años viví en Alcorcón y yo sé que la sierra en Hoyo Manzanares estaba para el otro lado. Que ahí estaba la Academia de Ingenieros, es decir, la gente que salía de suboficiales, pues iban allí. Primero iban a Lleida y luego iban allí, los militares. Pues bueno, allí había un campo de maniobra gigante. Y hicimos unas prácticas de explosivos muy chulas. Muy chulas. Y entre las cosas que hicimos, pues vino llevamos un camión con un camión con un... Hostia, es que no sé cómo se llama eso que hace las sondas en el suelo, ¿vale? No sé si lo habéis visto, esos camiones que tienen como una broca gigante. Entonces hicieron un agujero en el suelo y metimos cargas de explosivo de TNT, que es trilita, podía ser, hostia, sí, creo que la trilita, pero no sé si la trilita es TNT, pero bueno. Entonces era como un tambor así, de plástico, todo de plástico verde, y entonces arriba, porque la goma de explosivo necesita un iniciador, ¿vale? Necesita como un petardo, y luego lo que hace lo otro es reproducir esa pequeña explosión, la aumenta pues por un mogollón. Y entonces recuerdo que hicimos primero prácticas con las mechas. Tú cogías había cordón de mecha, entonces tú cogías 1 metro, ¿vale? 1 metro de mecha, la encendías y calculabas el tiempo que tardaba en llegar al final. Y eso te servía para luego cuando pusieses los explosivos fuertes, los que te podían matar, calcular el tiempo que tú necesitabas para irte corriendo de allí. Por ejemplo, el explosivo este que pusimos, que no sé si fueron 20 o 40 o más kilos de explosivo, claro, eso iba a pegar un petardazo brutal. Entonces calculábamos 2 minutos de mecha. Entonces, ¿qué hacíamos? Metíamos el cebo, tú metías el cebo, creo que se llama cebo, si hay alguien por ahí que sepa de esto me corregirá, en la mecha, tú metías el cebo, esto era el cebo y esto era la mecha, lo metías dentro y con un alicate lo prensabas, la parte de arriba, ¿vale? Con lo que se te quedaba digamos, imaginaros que esto es la mecha, se te quedaba el cebo metido aquí, ¿vale? Entonces eso lo metías dentro del tambor de explosivo, un tambor, ya os digo, un tambor grande. Entonces el tambor de explosivo lo atabas con una cuerda y lo metías en el agujero que se había hecho en la tierra, lo metías por aquí, lo dejabas caer hasta que llegase abajo y luego tapabas con cuidado porque la mecha estaba, claro, vosotros imaginaros la historia de encender eso y que no pete.
hay que sacarlo, no se puede quedar ahí. Pero bueno, ahora veréis. Total, que nuestros instructores, que eran, no sé si eran tenientes o sargentos o capitanes, no me acuerdo, nos dijeron que una vez iniciado, todos allí, solo había uno le daba, había unos mecheros que le daba si se encendía y lo veías cómo salía el humo por donde iba. Entonces nos dijeron, corred mucho, pero claro, nos explicaban, ¿veis las piedras que hay allí? Unas rocas, pero las piedras estaban, yo qué sé, tío, a 300 metros o más. Es decir, estaban súper lejos. Pues esconderos por allí, que nadie se quede más cerca. Total. Claro, nosotros, tienes 18 años, dices. Exageraos. Pam, le da, venga, todo con cascos, todo el mundo corriendo. Bueno, y luego ya estamos los superhéroes, que en vez de irte a 300 metros... En vez de irte a 300 metros, te quedabas a 150. Mira, cuando explotó aquello, a mí me caían unas piedras así, pero que te caían encima. Y con el casco, claro, tú te ponías como podías, por idiota, porque si yo me hubiese ido a 300 metros, a lo mejor no, me hubiesen caído piedras más pequeñas. Aquello fue alucinante. Pero no, la sorpresa no fue esa. La sorpresa es que cuando fuimos a ver el cráter que habíamos hecho, no os exagero, nos metimos las 30 o 40 personas que íbamos dentro del cráter y todavía cabía más gente. Imaginaros, no es que la ya de profundo y de abierto, allí cabía 80 personas metidas dentro. Y nada, luego hicimos uno, con algún accidente no, mientras yo estuve, como la película Jojo Rabbit. Miraros la película Jojo Rabbit. Jojo Rabbit. Es muy buena esa película. No, yo no conozco ningún accidente de vehículos. Sí que viví accidentes de vehículos de nuestros, del ejército, pero accidentes por explosivos o por prácticas de tiro nunca. No, porque se tenía todo muy controlado. Muy controlado. Además, piensa que las prácticas de tiro, luego cuando yo era cabo primero, llevas a gente de reemplazo que no ha cogido, la mayoría, el 98% de la gente que vas, no ha cogido un arma nunca. Entonces tienes que tener mucho cuidado, está todo con un protocolo súper estricto, es decir, a la gente no se le da la munición hasta que está en el puesto de tiro, en el campo de tiro, puestos con el arma hacia adelante o en el suelo, en la mochila. Entonces es todo está todo muy controlado. Y hay un protocolo, por eso estamos los cabos primeros, que estábamos uno cada 4 o 5 soldados, ya no me acuerdo, y entonces hay un protocolo. Entonces ellos ya han practicado ese protocolo sin arma, con el cargador vacío. Entonces era, pues yo qué sé, preparen armas, pues ellos ya saben que de cara al campo de tiro, porque detrás estamos toda la gente, que los de cocina, los de la ambulancia, los mandos, estamos todos. Bueno, y yo cuando era soldado me pasaba igual. Entonces, tú le ponías los cargadores al lado de la mochila, ibas pasando, o el cabo, no me acuerdo, y entonces tú luego ya ponías, me acuerdo una anécdota muy buena del Rocky, un taxista que tenéis por Madrid, que vamos, tiene un peligro. Entonces tú metías el cargador, montabas y ya apuntabas. ¡Apunten! Y fuego, y entonces ya te decían la práctica si era tiro a tiro era disparo a disparo, si era ráfaga corta, que es ¿vale? Y entonces luego, una vez que terminabas, se obligaba a todo el mundo a montar el arma, que quiere decir que tú cargas el arma pero la dejas arriba, no la vuelves a cargar, y quitas cargador, montas el arma y el arma se tiene que quedar boca arriba, con la bocacha, creo que se llamaba, no, la bocacha era lo de adelante, bueno, donde sale la vaina al disparar, abierta. Entonces los cabos primeros o el que fuese revisaba todas las armas, y cuando ya todo el mundo había dejado el arma, entonces todos los soldados iban corriendo hasta la diana y apuntaban la puntuación que habían sacado de tiro. Y recuerdo que siendo soldado hicimos una práctica nocturna con el CEDME, con el nuevo, el LC creo que se llamaba. Pensad que yo cuando empecé el ejército llevábamos el CEDME-C, que era un CEDME era antiguo,
Era el cubre... Bueno, donde se... no me acuerdo ya de las cosas, tío, cómo se llamaba. Bueno, donde agarras la agarramano era de madera. Y luego salió, a posteriori ya salió el ZMC, que era mucho más moderno, más adecuado a los ejércitos que había en Europa, que era más cortito, era todo de baquelita, era más bonito. Bueno, pensad que el CMC tiene una potencia de disparo de 1 kilómetro, creo que llegaba, ¿eh? 1 kilómetro es mucho. Y el ZMC y el LC creo que ya era más corto. No tenía tanto cañón. La bala del ZMC era un 7,62 milímetros. Creo que era una bala bastante grande. Luego el LC y el L era más pequeña, era un 5,56. Todo de memoria. Seguramente que me puedo equivocar en cosas, ¿eh? Pero la bala era más pequeña. Y entonces hicimos una práctica nocturna con balas trazadoras. Las balas trazadoras son unas balas que las habréis visto en las pelis que hacen luz, ¿vale? Pueden estar montadas en aviones de combate, con helicópteros de combate, en carros de combate o en arma ligera, ya sean ametralladoras, lo que sea. Entonces, eso es una bala que hace luz. Hace luz y entonces, ¿qué hace? Que te indica dónde estás disparando de noche, porque de noche no ves. Y entonces estoy pensando que había abierto el directo para hablar de canciones de rock y qué canciones eliminamos, que lo haremos después. Y llevo, tío, yo no sé cuánto tiempo llevo cascando aquí del ejército, tío. Media hora, bueno, y lo que me queda. Bueno, entonces hicimos esa práctica. Entonces lo que hacían era, tú cogías el cargador y entonces metías balas normales, 4 creo que eran. Tú 4 balas normales y metías una trazadora. Metías 4 normales y una trazadora. 4 normales y una trazadora. Creo que los cargadores eran de 20, los del ZME. Entonces, ¿qué pasa? Que tú tirabas en ráfaga corta. Entonces tú hacías... Entonces, claro, tú tenías que calcular que la ráfaga corta que hiciese saliese las 5 balas. Entonces, recuerdo que la primera creo que era la trazadora y las otras 4 eran ciegas. Tú no las veías, pero tú disparabas y entonces tú veías la bala donde impactaba. Entonces, si no estabas en la diana, pues te ibas cuadrando y disparabas. Y así, un cargador, otro cargador, otro cargador. Bueno, pues total, en la primera, claro, ibas con casco y muchas veces era cuerpo a tierra. Entonces, tu cuerpo a tierra, el casco era muy incómodo. El casco era súper incómodo. No sé, yo creo que ahora habrá otro tipo de casco. Entonces, ¿qué pasaba? Que tú, como estabas tirado en el suelo y la nuca, claro, estás con la cabeza así mirando al frente, porque tú estás tumbado. Entonces, ¿qué pasaba? Que el casco te tocaba la nuca y entonces te tapaba, ¿vale? Te tapaba la cara. Literal, el casco te llegaba y no veías. Entonces, claro, yo que hice y muchos, pues te los desabrochabas y te lo ponías para atrás. Pues el Rocky, que era un muñón, pues no hizo eso. Y entonces empezó a disparar, claro, no sé si fue con las trazadoras ahora o una práctica de tiro, es igual. Entonces, claro, yo empecé a disparar y veía a alguien a 3 puestos míos que disparaba a 3 metros el suelo y se levantaba unas polvaredas, y en eso que ¡alto al fuego! ¡Alto al fuego! Dios, ¿qué coño pasa, tío? ¿Quién es el inútil? El capitán gritando, ¿pero quién coño está disparando al suelo? Y era el Ramiro, el Rocky. Rocky, eres un inútil, pero que no sabes disparar. Una bulla, tío, va, todos descojonando. Bueno, y como es normal, después, pues claro, una semana riéndote del chat. Allí es que faltaba esto para que te descojonases de cualquiera. Es decir, igual que yo. Es decir, yo hacía una gamba y ya estaba liada. Recuerdo otra también muy guapa, que era los de catenaria. Los de catenarios, que no sepáis qué es la catenaria, es el hilo que va por encima de los tranvías y de los trenes, que es por donde coge la corriente. Antiguamente en el metro de Barcelona la cogía por un tercer carril que iba abajo en el suelo. Ahora no, ahora va todo por catenario. Pues había una sección de mis compañeros que estaban aprendiendo a montar catenario. Y recuerdo un compañero, el Muñón, por cierto, no le voy a mandar recuerdos porque es un poco capullo y no voy a contar por qué. Entonces, estos se subían a los postes de estos de madera. Bueno, de madera no, los de madera eran de comunicación. A los postes de catenaria y luego había... Esto es el poste, imaginaos el poste, y aquí salía la ménsula
¿vale? Que es lo que conocéis vosotros, por donde aquí va colgado el cablecito. Y entonces tenían que subirse, que está alto, me parece la catenaria de un tren está a 4 metros y pico, pues imaginaos un poquito más, 5 metros. Entonces se subió y se dio cuenta que tenía vértigo cuando estaba justo en la punta de aquí. Pues tío, montó un cirio para bajarlo de allí, baja hombre, y subiendo la gente a ver, claro, no teníamos elevadores ni nada, tenía que bajar por el hierro y luego bajar, bueno, unas historias. Y bueno, yo qué sé, al final te quedas de todas esas historias, te quedas con las anécdotas divertidas, porque pasar mal lo pasé. Hubo momentos muy chungos durante los primeros años. El resto de años también hubo, pero ya cuando era cabo primero ya no era lo mismo, ya era diferente. Pero los primeros años lo pasas muy mal, muchas guardias, mucho frío, mucho desfile, estás lejos de casa. Y yo, ya os digo, tuve suerte también de que en Madrid era pernota, es decir, pernota, lo que os he contado antes, que tú te podías ir a dormir a casa de un familiar, pero la mayoría de gente dormía en el cuartel y a lo mejor te pegas un montón de tiempo sin ver a tu familia. Y entonces solo te tenías a los compañeros. Y de hecho hoy seguimos hablando todos. La mayoría tenemos un chat ahí en WhatsApp y vamos hablando. Y bueno, y prácticas chulas también hicimos con carros de combate, que eso estuvo muy bien también. Luego el día ese de la práctica de explosivos hicimos una carga hueca, que claro, la mayoría de vosotros no sabéis lo que es una carga hueca. Realmente los proyectiles que se tiran a los blindados, es decir, a un tanque, a un TOAG, a vehículos ligeros, el blindado lo que lleva son capas blindadas, separadas, y dentro hay cámaras de aire que lo que evita es que si recibe un impacto, pues ese impacto del proyectil o la energía que proyecta, al traspasar la primera capa, lo que hace es se bifurca y entonces no es como si fuese una capa sólida de hierro, así, sino que es a lo mejor, no sé el grosor que tiene un blindado, pero a lo mejor son varias capas, tampoco sé el número, si lleva una, si lleva tres, si lleva cuatro, no entiendo, no lo sé. Igual que los cristales de los coches blindados, que yo sí que los he visto porque me los cargué allí con explosivos, son así, son cristales así, brutales. Entonces la carga hueca lo único que es, imaginaos una lata de Coca-Cola. Tú una lata de Coca-Cola le quitas la parte de arriba y miras el culo de la Coca-Cola y la parte de abajo hace como un óvalo, ¿vale? Entonces utilizas ese óvalo para cuando le metes todo el explosivo, que al explotar hace esa forma y proyecta todo el explosivo que has metido dentro de la lata en un solo punto, en un micropunto, ¿vale? Entonces eso, tú por la parte del culo de la botella le metías el cebo, hacías un agujerito, metías el cebo y luego ponías el cable. Hostia, estoy pensando, digo, a ver si ahora va a escuchar a alguien esto y va a decir, este está enseñando a poner bombas, tío. Yo qué sé, tío, no. Yo no estoy enseñando a poner, yo estoy diciendo lo que yo hacía en la mili. A ver si me van a detener ahora por terrorista, tío, qué fuerte. Bueno, es igual. Ponías entonces, imaginaos que esto era lata, entonces tú eso lo ponías en el carro de combate, lo enganchabas con cinta, lo pegabas. Y entonces encendías con el mechero y salías corriendo o... En el caso de guerra, imaginaros que tú te habías ido arrastrando hasta un carro de combate que iba andando y no te han visto. Claro, eso era más la guerra de antes, ahora la guerra de ahora es diferente, con los drones y todo. Y entonces tú pegabas eso en el blindaje, encendías y una de dos, o te quedabas, depende de la velocidad que iba, te tirabas al suelo o te retirabas. Entonces, ¿qué hacía eso? Eso perforaba por un punto muy chiquitito todo el blindaje y una vez que entraba en espacio abierto, lo fundía todo. Todo. Fundido, tal como me oís. Entonces, por ejemplo, yo hice una práctica en un coche que había allí de un blindado y lo pusimos en el cristal y sí, cuando abrimos la puerta todo, que no había casi nada, se había quemado todo. Pues imaginaros si hay personas dentro.